Buenas noches, hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante que se llama el motor, vamos a poner así, principio de funcionamiento de motor monofásico de inducción. Ok. Este motor tiene la particularidad diferente del motor trifásico que este motor trabaja con dos, con una sola fase, es decir, con dos conductores. Y sencillamente está constituido vamos a hacerlo de esta manera, así lo siguiente. Va a estar constituido por una bobina, le damos ya reactancia de marcha, resistencia de marcha, y va a estar por una bobina auxiliar y una resistencia auxiliar. ¿Okay? Y aquí el rotor llamado jaula de Aldrich. Por aquí va a circular una corriente auxiliar y por aquí va a circular una corriente de marcha y por aquí una corriente. Y aquí hay una tensión de fase. Bien, ¿cuál es el principio de todo esto? El principio de todo esto es que al yo desfasar estas dos corrientes, es decir, y de, y de marcha con respecto a I de armadura, de auxiliar, provoco que al yo haber un desfase de ángulo, si es posible a 90 grados, si lo logro a los 90 grados, puedo concretar que hay un campo magnético giratorio. Y cuando hay un campo magnético giratorio es donde voy a conseguir lo que dice un mayor torque. A ver, ¿cómo le explico? A ver si eso se da el campo magnético giratorio. Supongamos que este es el motor, rotor y el estator. ¿Okay? Supongamos que aquí está la bobina, hacerlo así, de auxiliar. Y aquí está la bobina de, de marcha. Esta me va a provocar que a su vez hay un campo magnético pulsante NT que sube y baja. Y esta bobina auxiliar me va a provocar un campo magnético pulsante que sube y baja. En sí los dos campos, claro, esto está embobinado por todo el perímetro del estator. Y me va a producir un campo magnético pulsante aproximadamente constante. ¿Ok? Que van a estar en sí desfasados 90 grados. Si tú sumas esos dos campos, ahí tú vas a sacar la cuenta que campo. Pero aquí hay una condición que se debe cumplir. Si yo hago que la resistencia de arranque sobre la reactancia auxiliar, si resistencia auxiliar entre la reactancia auxiliar sea mayor que la reactancia marcha entre la resistencia de marcha, provoco que esta corriente adelante a esta corriente. ¿Okay? Si yo hago esta, como se dice, más, ¿qué quiere decir esto? Que si la resistencia, es decir, que es más resistiva que esta resistencia es más grande que la reactancia. O sea, esto es más resistivo. Si esto es más resistivo, yo hago un diagrama. Esto va a ser B. Esto va a ser I de arranque y por aquí va a quedar I de marcha. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto perfectamente, digamos, puedo aproximar que la corriente I de arranque sea 0 grados. Ok, sea aquí. Y la corriente de marcha sea 90 grados. Ese es el caso ideal. Si eso sucede, en ese caso,
¿qué va a pasar? Voy a tener un campo magnético giratorio. Ya van a ver por qué. Porque si yo tengo aquí I de arranque y este va a ser I de marcha, los dos campos magnéticos, esto me va a dar que, acuérdense que el campo magnético auxiliar es proporcional a la corriente de auxiliar. O sea que B auxiliar va a ser igual, lo voy a llamar a una constante B. Eso depende de los parámetros intrínsecos de la bobina por el seno de omega t, 0 grados, ¿ok? Porque está en forma fasorial y lo puedo pasar de nuevo al dominio al tiempo. En el dominio fasorial sería esta corriente de marcha a una corriente de marcha módulo por un ángulo menos 90 grados. Igual, B de marcha sería B por el seno de omega t menos 90 grados. ¿Ok? Entonces yo tendría lo siguiente. Tendría tendría B de marcha igual a B por el seno de omega t menos 90 grados. Y B de auxiliar B por el seno de omega t. ¿Qué pasa? Si esto sucede, nosotros sabemos que la B de marcha va a estar en el eje Y. Aquí, B de marcha. Y B auxiliar va a estar en el eje X. Si yo sumo esos dos campos, esto me quedaría que el B total es igual al B. Perdón. B de marcha sería B. B de marcha sería B por el seno de omega t menos 90 grados. Vector Y. Ojo, estos tienen que ser menos, porque está arrancando el fasor está en el lado negativo. Más el campo A, que sería B por el seno de omega t X. Señores, si yo transformo esto me quedaría que menos B es igual al seno de menos 90 menos omega t. Y por Y más B por el seno de omega t por X. Y esto me daría seno de omega t este menos seno va con este menos y me da más. Entonces me quedaría B por el seno de 90 menos omega t. Vector Y más B seno de omega t X. Y esto sería B por el coseno de omega t vector Y más B por el seno de omega t vector X. Este sería el campo total. Si yo hago que los dos campos tengan la misma magnitud, es decir, para que hagan la misma magnitud, que produzcan los dos, produzcan el mismo campo magnético, fíjense muy siguiente. Si yo saco el módulo de este campo y digo que B1, B de arranque y B de marcha den igual, se puede considerar, eso lo hacen ellos, me va a quedar que el módulo sería B al cuadrado por el coseno omega t al cuadrado más el seno de omega t al cuadrado por B al cuadrado. Si yo hago que esos dos módulos sean igual, puedo sacar factor común, me queda que B al cuadrado por raíz es igual a raíz de seno al cuadrado de omega t más coseno al cuadrado de omega t. Y esto es igual a 1, donde cual esto me quede aquí igual. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los dos corrientes están desfasadas a 90 grados, señores, se produce lo que se llama un campo magnético giratorio. Y es por eso, como siempre van a estar desfasados 90 grados, siempre el campo, por decir, un campo va a estar en este sentido, el otro en este sentido, suma aquí, vuelve y se desplaza para acá.
El campo siempre va a estar girando. Eso sucede cuando uno desfasa 90 grados. Es donde uno tiene genera un campo magnético giratorio. Por eso es que los motores de inducción, ¿qué es lo que buscan los motores de inducción? Buscan lo siguiente. Tratan de los que usan capacitores de marcha. ¿Qué es lo que hacen? Tienen la reactancia de marcha, resistencia de marcha, reactancia de auxiliar por la resistencia auxiliar. Okay. ¿Qué hacen ellos? Si ustedes analizan el circuito, por eso es que la resistencia de armadura, o sea, la reactancia de la armadura, es mayor que la resistencia de marcha sobre la reactancia de marcha. ¿Para qué? Si esto es mayor que esto es más resistivo que esto. ¿Y qué pasa? Yo voy a tener este voltaje de fase aquí. Si esto es resistivo, la corriente no se va a desfasar mucho, la llama corriente IA. Y si esto es más reactivo, me va a dar que esto va a estar por aquí. Y al desplazarse 90 grados, genero el par. Y el par de arranque aumenta. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Ahora, ¿cómo siguen mejorando mucho? Claro, eso no se desfasa totalmente 90 grados porque es difícil. ¿Cómo se consigue? Porque tampoco aquí puedo hacer tan resistivo eso, porque entonces imagínense, voy a perder mucho calor. ¿Cómo lo hacen ellos? Agregan un capacitor, que aquí va por decir retarse de magnetización, resistencia de marcha. Agregan un capacitor, ¿verdad? Con una resistencia de arranque y una reactancia de este es de auxiliar. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el capacitor? El capacitor trata de que esta corriente de arranque se adelante más. Como es capacitivo, la corriente adelante más, el voltaje sea más capacitivo que inductivo. Entonces esta corriente se va a adelantar más y la diferencia entre la corriente de marcha y la corriente auxiliar hay prácticamente casi 90 grados. Y es donde tú tienes un alto torque de arranque. Por eso que mucha gente dice, no, que entre mayor capacitancia voy a tener más fuerza. No. Y mucha gente mira, pero bueno, pero ¿por qué no tiene más fuerza? Se supone que el torque es proporcional a la corriente, porque mucha gente pone un capacitor y consume más el motor. Y la gente me dice, pero ¿y por qué consume? No, lo que pasa es que el alto consumo de corriente no se va a ver debido a lo alto torque, sino que como es un motor asíncrono y el consumo de la corriente también depende de la velocidad del rotor. Entonces, ¿qué pasa? No tiene fuerza, lo que es que el motor gira más lento y hay un alto consumo, lo cual provoca que haya un recalentamiento en el motor. Por eso es que está el capacitor de marcha, para tener un mayor par cuando él trabaje, o un par de arranque. Hay unos que vienen y conectan igual una reactancia, magnetización, una resistencia de marcha. Agregan aquí un capacitor, resistencia de armadura y una reactancia. Primero agregan este y después agregan otro capacitor. Pero claro, aquí hay un switch. Con este arrancan y después pegan este. Y esta reactancia lo que hace es que esta reactancia es más alta que esta y se vuelve esto más capacitivo. Y adelanta más la corriente. Y el desfase entre esta corriente siempre va a estar de entre aquí y aquí, porque más de 90 grados no puede adelantar el voltaje. Entonces esta como va a estar por aquí, entre más yo adelante, genera los 90 grados. Por eso es que el capacitor se conecta a un motor de inducción monofásico, es para que la corriente de auxiliar se desplace más y en un ángulo de 90 grados, y a un ángulo de 90 grados genero lo que se llama un campo giratorio, porque si no este seno de omega t no va a estar desfasado 90 grados y el módulo no me va a dar igual en todos los sentidos.
Ese es un tema de máquinas eléctricas. Cuando uno analiza un campo magnético giratorio constante, se consigue un alto par de arranque. Esto es el principio de un motor trifásico.